Saludos a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le adoran? Ahora, ustedes saben que antes que yo comienzo a predicar, traer mi reflexión, yo siempre les pido que ustedes se pongan de pies, porque vamos a hacer un ejercicio de refrigerio espiritual y de comunidad de fe. Usted no ha visto a el 99% de los hermanos y las hermanas de esta congregación esta semana. Quién sabe, 2 o 3 semanas. Usted a lo mejor ni conoce quién está a su lado, izquierda o derecha. Usted nunca lo ha conocido. Pero usted se va a salir de su... Bien cuidadosamente, se ve a alguien con una máscara, lo respeta. Tengan en mente que en la parte de atrás hay un perrito lo más lindo. No se acerquen a él, no es necesario. Él sabe que usted está aquí presente. Pero vaya no hay prisa, no hay prisa. Vaya a su alrededor. Los que están aquí, vayan hasta allá y busquen a alguien y denle un abrazo. No hay prisa, no hay prisa. Salgan de sus asientos, salúdense los unos a los otros. Dios me lo bendiga también usted. Igualmente, mi amor, un placer de verle. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Salúdense los unos a los otros. Ramón. Gloria a su nombre. Santo es su nombre. Qué lindo. Así es. Qué lindo. Amén. Ok, ahora sí se pueden comenzar a buscar su lugarcito y sentarnos cuando les sea posible. Qué lindo. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, qué lindo. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Qué bueno es el Señor. No se apuren, que yo no soy predicador de mucha palabra. Trato de mantenerlo como eso de un mensajito de 1 hora y media.
Qué lindo. ¿Cómo está el perrito? ¿Está bien? Tranquilo. Vamos a darle un aplauso al perrito de esta mañana. El guardián, service dog. El perro de servicio. Qué lindos son esos animales. Oiga, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted compró un libro precisamente solo por el título? El título le llamó la atención. ¿Quién no compraría un libro que usted ve en una biblioteca o usted ve en una bookstore? Y mira y ve el título, un título como, porque siempre comienzan con cómo, los libros más atractivos a la vista. Uno que dice, por ejemplo, cómo perder 15 libras en 15 minutos. Eso yo lo compro. O otro libro, cómo convertirse en millonario en 24 horas. Está bien, lo voy a comprar también. Cómo arreglar una transmisión en 10 minutos para los caballeros, que son locuras. O si fuera pastor o si fuera pastora, imagínese comprar un libro que dice cómo establecer una iglesia de 1000 miembros en 30 días. Yo lo compro. Uno de los primeros libros teológicos que yo leí, yo tenía 17 años de edad. Más de 50 años atrás, aunque ustedes saben que yo tengo 50, esa es mi edad. En esos primeros años en el Evangelio, 17 años de edad, fue un libro titulado, o mejor dicho, por un escritor de nombre Francis Schaeffer, un libro que me apeló el título, no tanto los argumentos teológicos del teólogo, porque yo no entendí nada, pero me apeló el título. How should we then live? ¿Cómo entonces viviremos? Oiga, amados, me llamó la atención ese título. Me encanta esa pregunta. How should we then live? ¿Cómo entonces viviremos? Me fascina. Porque esa palabra o esa frase o esa pregunta en los asuntos de fe, en temas espirituales, en cuestiones espirituales o cuestiones de impacto moral, demanda una respuesta contundente y sin titubeo. How should we then live? ¿Cómo entonces viviremos? Es una pregunta que yo quisiera que nos hagamos de vez en cuando. Hoy en día más que nunca. How should we then live? ¿Cómo entonces viviremos? ¿Cómo vive el creyente en medio de la turbación social y política en la que vivimos? De las incertidumbres financieras de muchos en que vivimos. De las inseguridades emocionales en que viven muchos creyentes. ¿Cómo viviremos? ¿Qué forma de vivir demanda Dios de su pueblo hoy en día? Por ejemplo, entre medio del clima en que vivimos en estos momentos, que de hecho muchos historiadores, proponen que está exhibiendo características peculiarmente similares a la Alemania y su relación con la iglesia cristiana en los 1930. La pregunta ¿cómo entonces viviremos? Cobra profundo sentido. Ante los retos que indican los especialistas en la demografía, que en los próximos 15 a 25 años
una tercera parte de las iglesias protestantes históricas, mayormente, pero no exclusivamente, anglosajonas en los Estados Unidos, desaparecerán de la faz de la tierra. La pregunta, ¿cómo entonces viviremos?, cobra sentido. En medio de la tendencia de las iglesias a crear burbujas religiosas para evitar ensuciarse las manos de las realidades que nos rodean, de las necesidades del pueblo que nos rodea, de sus problemas, de sus retos, de sus inseguridades, a las afueras de las cuatro paredes. La pregunta, ¿cómo entonces viviremos? How should we then live? Cobra sentido. ¿Están conmigo? Y ante encuestas nacionales que indican que la juventud estadounidense de hoy profesa admiración a Jesús y sus enseñanzas, pero desconfían y perciben a la mayoría de los cristianos como hipócritas. La pregunta, how should we then live? ¿Cómo entonces viviremos?, cobra mucho sentido. Esta mañana yo quisiera asegurarles que esta pregunta intrigante, ¿cómo entonces viviremos?, el libro de Miqueas ofrece unas observaciones. Ustedes saben que de a menudo cuando yo predico, a mí me gusta remontarme al contexto del texto bíblico, porque al hacerlo nos ayuda a entender por qué dijeron los profetas o fulano de tal o el mismo Jesús lo que dijo. Todo tenía o tiene su contexto. El libro de Miqueas, escrito unos 850 años antes de Cristo, es parte de un conjunto de 12 libros del Antiguo Testamento, conocido como los profetas menores. Se le llamaban profetas menores, o se le llaman profetas menores aún todavía, hoy en día. No era porque un profeta o X profeta, el mayor o el menor, era más grande que el otro. Era el contenido, el número de páginas, vamos a decir, de dicho libro. Hubo 12 que eran libros pequeñitos, de 5, 6, 7, 8 capítulos, escrito por profetas en el Antiguo Testamento. Mientras que hubo otros 5 en particular que eran robustos en su contenido. Esos eran o se conocen como que los profetas mayores. Tanto los profetas mayores como los profetas menores utilizaron una variedad de, vamos a llamarlos, géneros literarios, formas de comunicar para traer palabra de Jehová al pueblo. Recuerden, el pueblo antiguo, el mundo antiguo, por lo general era analfabeto. Y los que escribían, en este caso los profetas, tenían que utilizar medios de comunicación, drama, reflexión, parábola, lenguaje apocalíptico, porque el pueblo entendía ese tipo de lenguaje. Era la forma en que se comunicaba en aquel entonces, palabra de Jehová. De modo que en el capítulo 6 de Miqueas lo que leemos es una especie de género literario en forma de ¿qué? Una demanda legal. Una escena en una corte. Cuando leemos a Miqueas capítulo 6, piensen en el show del abogado famoso que nunca perdió un caso, Perry Mason. ¿Se recuerda? Esa es la escena. Una corte, un juez, un abogado que nunca pierde un caso. En esta demanda, el profeta Miqueas juega papel de abogado. Jehová es tanto demandante como juez. Los montes, las colinas, los cimientos son testigos
Y los acusados son ¿quién? Nada más, sino el pueblo de Israel. En la versión Reina Valera contemporánea, me encanta esa versión, leemos las siguientes palabras. Oigan, escuchen ahora lo que dice el Señor. Levántate y contiende contra los montes. Que oigan tu voz las colinas. Ustedes los montes y ustedes los sólidos cimientos de la tierra. Escuchen la querella del Señor. En otra versión la palabra es pleito del Señor. Porque el Señor tiene una querella, un pleito. ¿Contra quién? Su pueblo. Y va a altercar contra Israel. Con estas palabras el profeta estaba prediciendo, profetizando, no solamente acusación y veredicto, sino la caída del reino del norte en el año 722 antes de Cristo. Y estaba prediciendo, prognosticando, profetizando la caída del reino del sur más luego en el año 586 antes de Cristo. Ese es el contexto. Mire, amados, vamos a ir al grano. La razón por la cual leemos a Miqueas y a los profetas prediciendo la caída de tanto Israel en el norte como Judá en el sur, y por la cual ellos nunca recobraron su gloria pasada, aun cuando luego, varios años luego, después del exilio, reconstruyeron a la ciudad de Jerusalén, a sus muros y al templo. El problema fue que nunca fueron libres, porque vinieron otros reinos tras reinos a conquistarlos y nunca tuvieron su gran imperio como lo tuvieron años antes. Y cayeron precisamente porque Israel y Judá nunca hicieron la pregunta, how should we then live? ¿Cómo entonces viviremos? Porque esa pregunta nos permite ver el error de nuestros caminos y crear alternativas conforme al corazón de Dios. Israel nunca tuvo la oportunidad de tomar en serio esa pregunta: Señor, ¿cómo tú quieres que nosotros vivamos verdaderamente? ¿Cuál es nuestro rol en la sociedad? ¿Cuál es nuestro llamado en el mundo? No se remontaron al llamado que le hizo Dios a Abraham en su tierra y parentela, cuando le dijo: mira, Abraham, yo te voy a hacer, ustedes van a ser una gran nación para ser de bendición. Se olvidó Israel, se olvidó Judá de su rol en relación a Dios y el mundo que les rodea. La caída del norte y del sur ocurrieron porque nunca entendieron que su eminencia nada tuvo que ver con sus riquezas, nada tuvo que ver con sus santuarios, sus holocaustos, sus prácticas religiosas, ni su intento de intentar practicar 613 reglas y mandamientos que emanan, conforme a los rabinos de la fe judía, emanan de la Torá, del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero eso es que cuando leemos en el capítulo 6, versos 6 al 8 de Miqueas, estas siguientes palabras son dichas. Estas preguntas se hace Israel. Tú, Israel, preguntas: ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos, con becerros, con carneros o con 10,000 ríos de aceite? ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? Tremendas preguntas. El problema es que it was too late.
Mire lo que luego entonces dice Miqueas, el profeta, o Dios por él. Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno. Escucha, iglesia. Lo que Él espera de ti. Escucha, iglesia. Que no es otra cosa que hacer que. Muchos lo han leído. Pero muchos nos hemos olvidado. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis queridos y queridas hermanos y hermanas, ante estas palabras de Dios hoy en día y ante los retos de vivir con integridad a la palabra de Dios en un mundo moderno, complejo, complicado, en incertidumbre, la pregunta para nosotros es: ¿cómo entonces viviremos? How should we then live? En medio de esa realidad que nos rodea, de esa incertidumbre, de las maldades que hacen tanto los de arriba como los de abajo. ¿Cómo entonces vive la iglesia en medio de esa incertidumbre? Bueno, permítame dejarle 3 posibilidades. Primero, mi grandeza, su grandeza, la grandeza de esta bella iglesia, la grandeza, maravilla de la Iglesia Universal no depende de una lista interminable de reglas. De modo que cuidado con usted crear sus equivalentes de 613 mandamientos, incumplibles por nadie. Impossible. Segundo, la verdadera marca registrada de fidelidad a Dios se revela en nuestro diario vivir, en nuestro continuo compromiso a hacer ¿qué? Justicia, a ser pueblo justo, a amar misericordia y a humillarnos ante Dios, nuestro Señor y Salvador. Ese rol muchos lo hemos olvidado. Lo hemos vendido a las mentiras de esta sociedad. Una de ellas, por ejemplo, es la autoindependencia. Yo prediqué de eso creo que unos meses atrás. Autodependencia. Aquí el que mando soy yo. Yo lo hice, como estaba hablando la hermana que nos dirigió. Muy lindo, muy correcto, hermana. No es yo, es Cristo en mí. La frase hacer justicia se la quiero describir conforme al griego y al contexto de donde emana esta frasecita. To do justice, hacer justicia. Sugiere la restauración del equilibrio, la corrección de las relaciones y aplicación de la imparcialidad en todas las cosas de la vida. En todas, no algunas. Cuando usted llene sus taxes este año o el pasado, que fue bastante amplio para mí, recuérdese de hacer justicia. Sí, pero que es que el gobierno... No, haga justicia, pague sus taxes. Amén. El tesorero dijo amén, correcto. Esa frase significa en la mente hebrea y en el lenguaje hebreo es ser una voz de esperanza para todos dentro de la creación perfecta de Dios.
y de los oprimidos, de los vulnerables y los indefensos. Indígnase cuando usted vea a un inmigrante ser atrozado por autoridades federales. El amar misericordia, mi pueblo. Otra frasecita, I love that. To love mercy. En el hebreo expresa la idea de conexión inquebrantable y de bondad sin límites. Es la forma en que el que sigue a Jesús de Nazaret se comporta con todos, no importando su estatus, quien sea que piensen, porque quién sabe, usted puede ser el medio de qué, de traer a esa persona a Cristo con compasión. Y humillarte ante tu Dios. En el hebreo, Yalak, I love this, Yalak Sanaim Elohim. Yalak Sanaim Elohim. Qué cosa más linda, ¿verdad que sí? Expresa la idea de despojarnos de nosotros mismos como el centro del universo. Usted no es el centro del universo, es Cristo el centro del universo. De despojarnos del énfasis en solo nuestros intereses, mis intereses, al modelo que dice nuestros intereses juntos. Y nos llama a ampliar nuestro enfoque del yo al nosotros. A mí una de las cosas que cuando yo entro a adorar a Dios los domingos que Sara y yo podemos estar presentes, es yo ver el número de voluntarios que se comprometen a servir para tanto preparar y ejecutar un servicio de adoración de esta magnitud. Mire a su alrededor. Mira hacia atrás, mira hacia atrás, hacia atrás, mira hacia atrás. Hay gente sentados atrás. Esos son mujeres. Esos son los que se paran en la puertita de la entrada con una sonrisa lo más linda. Dios mío, qué lindo es ver una sonrisa linda un domingo por la mañana. Y extienden sus brazos de cariño y de amor. Esos que invierten tiempo preparándose los miércoles. Yo vine un miércoles para una reunión y vi a los músicos tocar. Yo por poco me pongo a bailar. De gozo y de admiración por lo que ellos hacen para la gloria de Dios. ¿Ven la diferencia entre el yo y nosotros? Actos de nosotros. El yo, eso es para el mundo, para gente que no conoce a Cristo, que nunca ha tenido un encuentro con Jesús de Nazaret, que nunca ha tenido una conversión personal, se han chocado con el Dios del cielo, que les dice, ven, y yo te haré nueva criatura. Eso es producto de ese encuentro del yo, que se convierte en el nosotros. Nos llama y nos permite romper las barreras que nos impiden a incluir a otros al amplio reino de Dios. Sí, yo sé que nos gusta de vez en cuando, especialmente a los evangélicos, excluir. Yo soy y fui pastor. Yo entiendo la dinámica y las controversias que a veces ocurren. ¿A quién incluimos y a quién excluimos? I get it. Entiendo. Pero el reino de Dios es mucho más amplio que lo que usted se puede imaginar. Hay que tener pautas, hay que tener sana doctrina, hay que tener o haber claridad, responsabilidad, contabilidad. Importante. Pero en el reino de los cielos, el reino es amplio y las puertas de Dios están abiertas para todos. Tercero y termino.
Hay varios problemas con el hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Es que es bien difícil vivir de esta forma de vivir, de esta manera de vivir, de ver el reino como una amplitud de apertura, de no estar sujeto a reglas de hombres. De nuevo, dije que hay pautas, hay santa doctrina, hay buena doctrina, hay contabilidad y respeto y expectativas en el reino, en una comunidad de fe, pero tenemos que dejar que rija primero que la amplitud de la gloria de Dios para todo ser humano. That's first. Entonces viene lo segundo. Eso ocurre en conversación entre el uno con el otro. Es bien difícil si construimos muros de separación entre los que están fuera, que necesitan a Jesús hoy más que nunca, y los que estamos adentro, el refrigerio y el deleite de servir y adorar a Dios, quien nos amó, como aquí nosotros aquí presentes. Tenemos que crear puentes de una forma u otra, de engagement, de conexión con un mundo sin Cristo y sin esperanza. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios es imposible si nos convertimos en canales de los peores instintos más crueles del corazón, que se ponen ropa de buenos suits de $1,500, buenos chaquetones y corbata, pero en su corazón arde el odio por el otro. Y la iglesia se tiene que cuidar de esos instintos que se visten en ropita de, oh, sí, esto es cristiano. Y final, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios es inalcanzable si ignoramos del mundo que nos rodea en búsqueda de un oasis de esperanza y un toque sublime del Espíritu Santo en sus vidas. Nosotros nos hemos gozado esta mañana, hemos adorado, hemos sentido gozo y nos quedan un tiempito más porque luego van a haber anuncios y gente que nos visitan por la primera vez. Y salimos de aquí contentos y alegres, inspirados para servir a Cristo otra semana más. En los trabajos, en la factoría, en el hospital, en su oficina de práctica, de lo que sea, de cualquier disciplina. Pero lo hacemos porque esta mañana estuvimos aquí y fuimos llenados de gozo y de paz. Pero mi gente, su vecino lo necesita también. La suegra con la cual usted siempre está peleando, lo necesita también. Joven, tu novio lo necesita también. Tu boss, the boss, como decía mi mami, el boss, lo necesita también. Tu manager, que es un dolor de cabeza, lo necesita también. No mantenga el gozo que reside en ti. Suéltalo, déjalo ir, compártelo, dáselo al mundo, porque el mundo lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Ok, iglesia cristiana, hispana cristiana, discípulo de Cristo del norte de Orlando. Yo tengo 2 invitaciones en esta mañana y quiero que las tomen bien en serio. La primera es que si usted nunca ha conocido a Jesús de Nazaret, esta iglesia quiere estrecharle los brazos, invitarlos a participar de este Cristo increíble. Si usted no conoce a Jesús todavía,
no está seguro si lo conoció. Venga, yo quiero orar por usted. Esa es mi primera invitación. Pero la segunda, quiero que la escuchen bien claramente. Es a esos que conocen a Cristo, que han tenido un encuentro con ese Salvador, que han tenido ese encontronazo y han dado sus vidas a Él y le aman, pero desean ampliar sus redes en el modelo de los profetas y Jesús de Nazaret, convirtiéndose en, hoy más que nunca, instrumentos de justicia, portavoces del amor misericordioso de Dios y peregrinos de una profunda humildad con Dios en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esta invitación? Porque me preocupa que a veces nosotros los evangélicos nos encanta vivir en nuestras burbujas religiosas, en nuestros enclaves, es la palabra en inglés, nuestros closecitos, y nos limitamos a ellos. Y no nos gusta ensuciarnos las manos con un mundo hacia afuera. Y en esta mañana yo quiero que usted entienda que el mismo Dios que por medio de Miqueas dijo esas palabras, justicia, misericordia y humildad, ese mismo Dios, esas mismas palabras, esos mismos preceptos están activos hoy en día. Los necesitamos más que nunca hoy en día. Me preocupa inmensamente cómo nosotros, en particularmente los evangélicos, a veces nos olvidamos de esas 3 marcas registradas de lo que es ser seguidor de Jesús. Vivir justos, practicar justicia, ser misericordioso en todas las cosas, con todos, y caminar ¿en qué? ¿En qué? Humildad. De vez en cuando hay que hacer una pausa o una pauta y decir, Señor, I get it. Ayúdame a vivir esos preceptos. Mientras los hermanos músicos nos dirigen en un canto, yo me voy a parar aquí y yo quiero orar junto con otros ancianos de la iglesia, esos que quieren recibir esa nueva renovación, ese nuevo impetus en su vida de convertirse en gente de justicia, de misericordia y de humildad. Y si usted nunca ha conocido a Jesús, usted nunca ha tenido un encuentro con el Jesús de Nazaret, te invitamos también a usted, que usted venga. Queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Vamos a orar y vamos a creer. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias esta mañana que tú nos hablas, nos recuerda, nos afirma, oh Dios, de la importancia de vivir una vida justa, misericordiosa y de humildad en el mundo como marca registrada y respuesta a la pregunta, ¿cómo entonces viviremos en estos momentos? Señor, pon urgencia en nuestro corazón. Urgencia en nuestro corazón. Señor, de convertirnos en instrumentos de renovación. En el nombre de Jesús.
Amén. ¿Quién quiere que oremos por usted? ¿Quién quiere renovarse? ¿Quién quiere decir, Señor, dame más espíritu de justicia, de misericordia y de humildad? ¿Quién en esta mañana quiere recibir una bendición especial para convertirse en instrumento de transformación donde quiera que usted trabaje, en su oficina, su trabajo, la factoría, en su práctica, donde quiera? ¿Quién desea convertirse en pueblo justo, misericordioso y humilde de corazón? ¿Quién? ¿Quién quiere conocer a Jesús por primera o segunda o tercera vez? No importa, venga, queremos orar por usted también. ¿Quién responde al llamado de querer ser instrumento de justicia, misericordia y de humildad? Ancianos, vengan, que nuestros hermanos necesitan que oremos por ellos. Gracias por venir, gracias, amado, por decir, mire, Luis, I get it, entiendo el mensaje, entiendo lo que quieres que yo haga, cómo yo responda en el mundo complicado, complejo en que vivimos. Señor, tú conoces este pueblo aquí, tú conoces a estos creyentes aquí, que en esta mañana se unen y nos unimos todos, primero reconociendo que tú eres Dios, que tu amor es increíble, que tu amor es inseparable, que tú nos amas, pero no necesita ni becerro, no necesita ni caballos, ni aceite, no necesita ganados. Tú lo que necesitas es un corazón contrito y humillado, el cual tú jamás despreciarás. Y mis hermanos y hermanas vienen con ese deseo de ser instrumentos de bendición donde quiera que tú los ponga, en sus trabajos, sus familias, entre esos, en su vecindario, en su comunidad. Señor, bendícele, aumenta, Señor, la claridad de ver tu reino amplio, grande, de ver que tu reino no excluye a nadie, y ellos quieren ser claros en ese asunto de misericordia, de justicia y de humildad, para seguir siendo la bendición que son en esta iglesia y donde quiera que tú los tienes, que adoran tu nombre, Señor. Gracias por ellos, te bendecimos por ellos, te damos gracias por ellos, por su fidelidad y deseo de incrementar, de ensanchar su cabaña de misericordia, de justicia y de humildad. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, quien nos amó, quien nos amó.